Muy bien, pues me da muchísimo gusto saludarles, darles la más cordial bienvenida a su Facultad de Ciencias Actuariales en la Universidad de Anáhuac, México. Este es un día muy especial y esta es una jornada de actualización del Colegio Nacional de Actuarios, también muy especial, porque se trata ni más ni menos que de la jornada magistral de actualización en la que los ganadores del Premio Nacional de Actuaría van a compartir con nosotros sus trabajos. De antemano y antes de comenzar la presentación, les pido disculpas porque dos de nuestros presentadores oficiales no podrán estar aquí con nosotros, ambos por enfermedad. Uno, digo, ellos están bien, van a estar bien todo. Y bueno, pues en su momento tendrán la ocasión de presentar en su propia jornada de actualización. Pero por ahora, bueno, pues vamos a ponernos muy contentos y vamos a celebrar y a festejar que se encuentran con nosotros los profesores Víctor Guerrero, Eric Hernández, ganadores del tercer lugar y del primer lugar, respectivamente, del primer Premio Nacional de Actuaría, edición 2002 del Colegio Nacional de Actuarios. 2000, hace 20 años no hubo, ¿verdad? 2022 del Colegio Nacional de Actuarios. Pasó rápido. Todavía, fíjense, les cuento que dentro de 17 años va a haber una pandemia. Se encuentran también aquí con nosotros Elsa González, vicepresidente en funciones del Consejo Directivo del Colegio Nacional de Actuarios, y Marta Pichardo, directora ejecutiva del Colegio Nacional de Actuarios también. Vuelvo a presentarme con ustedes, servidor y amigo José Daniel López Barrientos. Vamos a comenzar entonces las presentaciones de esta noche con la presentación del tercer lugar del Premio Nacional de Actuaría. Estimación de curvas de mortalidad mediante suavizamiento controlado y segmentado, comparación de diversos métodos usados en actuaría, a cargo de ni más ni menos, y me honro en saludarle, felicitarle y darle la más cordial bienvenida, el doctor Víctor Guerrero. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Me siento realmente muy honrado de estar aquí en esta ocasión. El haber obtenido ese tercer lugar es, pues yo considero que muy meritorio, y traigo la consigna de mi colega, de mi compañero en este trabajo, el doctor Eliud Silva, quien desafortunadamente también por una causa de fuerza mayor no pudo estar presente, pero seguro que una vez que esté grabada esta presentación, la va a ver con mucho gusto y le va a dar gusto precisamente que se haya mencionado su nombre, porque él tiene más que yo la responsabilidad de todo lo que se hizo aquí. En fin, saludos, Eliud, cuando me veas. Ok, vamos a comenzar entonces. La motivación de este trabajo surgió de que pues en la profesión actuarial se requiere modelar y estimar la mortalidad. ¿Por qué? Pues porque en la mortalidad se basa el cálculo de primas, por ejemplo, ¿sí? Si uno no hace un cálculo apropiado de esto, pues la tarificación que se pudiera llegar a lograr va a ser inapropiada. Y eso va a significar un riesgo financiero, pues alto, un riesgo alto, serio, y pues que podría ser, si están cobrándose más primas de lo que debiera, pues va a desalentar a la gente para que compre el seguro. Si se tarifica por abajo, pues el problema va a ser que no va a haber suficiente reserva para poder enfrentar los siniestros que se vayan a presentar. Bueno, sabemos que en la actualidad hay un exceso de mortalidad en México. Esto es válido tanto para la población asegurada como para la que no está asegurada. Esto aparece, por ejemplo, en el trabajo que hicimos también, Eliud Silva, yo y otros dos colegas, y que apareció publicado en el 2021. ¿Sí? Entonces, ese exceso de mortalidad implica que, pues precisamente, las curvas de mortalidad van a estar pues siendo distorsionadas, ¿sí?
Bien, entonces la interrogante que planteamos originalmente es, ¿cuál es un buen modelo paramétrico ante la dinámica de mortalidad que se ha presentado en México recientemente? Sí, y encontramos que pues hay varios modelos paramétricos. Bien, ¿cuál de ellos es el mejor? Entonces, no queremos nada más tener un modelo, sino queremos trabajar con el mejor modelo, y para definir ese criterio de optimalidad del mejor modelo, pues nos vamos a basar precisamente en criterios estadísticos. ¿Sí? Este mejor modelo paramétrico que podamos encontrar, lo vamos a comparar con un método de suavizamiento que le llamamos controlado y segmentado, que aparece publicado así con la segmentación y con el control de la suavidad en el artículo que publicamos también Eliud Silva y su servidor en el 2015. Todo esto surge como continuación de una línea de investigación que hemos estado eh, trabajando, Liud y yo, y que nos ha permitido ver que el suavizamiento es importante para poder ver tendencias. Lo hemos visto en particular en datos de series de tiempo, pero también vimos que esto podría ser muy útil y posiblemente muy necesario en el caso de las tablas de mortalidad, de las tasas de mortalidad, en fin, todo lo que tiene que ver con mortalidad. Ahí también es necesario hacer suavizamiento. Bueno, hay diversos modelos que son paramétricos para representar la mortalidad. Sí, nos podemos ir a la historia, y en particular tenemos un primer trabajo que hizo Thiel en 1871. Ya llovió, ya hace 150 años, pero bueno, es un trabajo que consistió en un parteaguas, porque fue alguien que se ocupó de modelar la tasa de mortalidad en, eh, en, tres, eh, en tres etapas, digamos. Una etapa primera para las edades tempranas, para niños, para infantes. El segundo sumando, que aparece ahí en el modelo de Thiel, es pues un modelo que sirve para modelar precisamente el caso de los jóvenes y jóvenes adultos. Y finalmente tenemos el tercer sumando, que modela la última parte, ¿sí? La última parte, que en aquel entonces pues no tenían una esperanza de vida muy elevada las personas, ¿sí? Entonces estamos hablando de que las esperanzas de vida rondaban los 40, si alguien llegaba a 50 años ya era un súper viejo. Entonces, de estas etapas de la vida se siguen trabajando en la actualidad, pero claro, afortunadamente ya las edades han cambiado. Si después de ese trabajo de Thiel, tenemos un trabajo también que fue presentado por estos dos autores en 1883. ¿Sí? Este trabajo sirve para modelar la probabilidad de muerte. ¿Sí? Y aquí tenemos también dos sumandos, ¿sí? Y van apareciendo por ahí diversos parámetros, ¿sí? La X, que está como subíndice tanto en la mu de X como en la Q de X, es la edad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el modelo de Thiel tenemos que la tasa de mortalidad a edad X, y después aparecen algunos parámetros A1, A2, A3, B1, B2 y B3, y así se va llenando esto de parámetros. Bien, en el siguiente modelo tenemos que hay menos parámetros, y podemos dar el brinco de 1883 hasta 1979, en donde ya vemos que Shiller considera nuevamente un modelo con 3 etapas, y en donde tenemos esencialmente 3 parámetros. Es más parsimonioso, es decir, tiene menos parámetros que el primero. Y bueno, esto fue cambiando al paso del tiempo. En 1980, Helligman y Pollard hicieron una propuesta. De hecho, propusieron cuatro variantes
de un modelo que es muy usado en la actualidad. ¿Sí? Aquí tenemos que la probabilidad de muerte QDX se considera en relación con su complemento, es el QDX entre 1 menos QDX, lo que podríamos considerar como un momio. ¿Sí? Y ahí, usando la idea que originalmente presentó Thiel hacia un siglo, pues lo que hacen es considerar esas tres etapas. Pero desde luego, aquí hay que definir los cortes para las edades. ¿Sí? De nueva cuenta, tenemos bastantes parámetros. ¿Sí? Aparece por ahí entonces el logaritmo, aparece el exponencial y pues diversas expresiones. ¿Sí? Tenemos eso en la primera expresión, en la primera variante del modelo de Helling manipular. Después tenemos la segunda variante, la tercera y la cuarta, en donde, como ustedes se podrán dar cuenta, pues existen ligeras modificaciones, pero en esencia es la misma idea, nada más que con distintas funciones. Bueno, después apareció un modelo que propusieron Rogers y Planck en el 83 y que tiene ahora cuatro sumandos, ¿sí? Y así fueron apareciendo distintos modelos, ¿sí? Llegamos al de Martinel en 1987, después a las dos variantes del modelo propuesto por Carrier en 1992 y finalmente, bueno, aquí en particular en el modelo de Carrier lo que se tiene son funciones de supervivencia, ¿sí? Y ahí tenemos una expresión aditiva para distintas formas de la supervivencia. Si mal no recuerdo, tenemos en el primer sumando un comportamiento de tipo Gompertz, para el segundo un comportamiento de tipo Gompertz inverso, y creo que el tercer sumando es para una Weibel. Bien, entonces tenemos esas dos variantes del modelo de Carrier y finalmente tenemos el modelo de Kostaki. Este modelo de Kostaki es bastante parecido al modelo HP1, ¿sí? A la variante 1 de lo que hicieron Helling manipular, ¿sí? Entonces, estos son los distintos modelos que nosotros consideramos. Creo que son 12, sin mal no recuerdo, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Exactamente. Estos 12 modelos, pues vamos a hacer lo siguiente. La estrategia que decidimos seguir es elegir de estos modelos paramétricos el mejor. Mejor de acuerdo con algún criterio de tipo estadístico. Para ello usamos una función y utilizamos funciones de pérdida. Estas funciones de pérdida no son funciones que hayamos nosotros propuesto originalmente, sino que vamos a utilizar las funciones de pérdida que han sido utilizadas en trabajos anteriores. ¿Sí? Y después vamos a comparar el mejor de esos modelos paramétricos contra esta metodología que le llamamos de suavizamiento controlado y segmentado.
Así. Sí. Ándale. Gracias. Ok. Bueno, pues gracias a ustedes. Ahora sí vamos a continuar y empiezo de nuevo en esta diapositiva. La idea que está detrás de esta técnica de suavizamiento controlado y segmentado es que deseamos estimar una tendencia que está subyacente en los datos de manera semejante a lo que buscamos al estimar tendencias en series de tiempo, ¿sí? En series de tiempo es muy digamos, muy usado, muy frecuente la idea de estimar tendencias, pues para ver hacia dónde tiende la serie, ¿no? Porque muchas veces los datos tienen ruido y son volátiles. Bien, entonces con la tendencia podremos ver hacia dónde está el asunto. Bueno, entonces con esta técnica vamos a poder controlar el suavizamiento, pero no solamente controlarlo para toda la serie, que eso es deseable, porque les decía hace un momento que comparar dos tendencias que tengan distinta suavidad, pues no tiene mucho sentido, ¿sí? Yo esto lo asemejo a la comparación de intervalos de confianza. Si yo comparo un intervalo de confianza para un parámetro con el 95% de confianza y para otro parámetro con el 80% de confianza, pues yo sé que el que tiene 80% de confianza, pues va a ser más pequeño, ¿sí? Pero bueno, eso ya es por definición, porque la confianza ya me está diciendo eso. La idea es que sean de la misma confianza para que sean comparables. Bueno, lo mismo estamos haciendo aquí. Vamos a utilizar suavizamientos del mismo porcentaje para que se puedan comparar los resultados. Además, este suavizamiento tiene la ventaja de que los nodos, es decir, las uniones de los segmentos, son continuas, de tal manera que se obtiene una curva continua, ¿sí? Y podemos, con base en argumentos estadísticos, generar intervalos para las estimaciones que son diferenciados por un porcentaje de suavidad que nosotros imponemos de antemano. Bien, otra cosa que podemos hacer es que podemos fijar puntos de corte en función de la información disponible, o bien podremos fijar esos puntos de corte que serán las edades para definir las etapas de la vida, que pueden ser, que pueden provenir de fuentes exógenas, ¿sí? Entonces alguien nos puede decir, no, es que para este tipo de serie o de este tipo de datos, la primera etapa debe llegar hasta los 10 años. Para esto otro debe llegar hasta los 15. Para esto, en fin, se puede poner eso y fijar las etapas entonces de manera exógena o bien de manera endógena, tratando de minimizar una función de pérdida. Bueno, entonces con esto vamos a generar conjuntos de mortalidad, de curvas de mortalidad, que son comparables porque tienen el mismo porcentaje de suavizamiento. Bien, eso les decía que es equivalente a la graduación que se hacía a principios del siglo pasado con el método de Whittaker y Henderson. Pero no lo hacemos de una manera automática, sino que lo hacemos pensando en precisamente la comparación que puede ser válida. Ok, bien, utilizamos para hacer estos para obtener los resultados, una herramienta que está en la web que le llamamos C-Smoothing, ¿sí? Este trabajo aparece, bueno, esperemos que salga publicado ya próximamente, ojalá que salga en el 2022 y si no, a más tardar en el 2023 porque ya va bastante avanzado el proceso de
de revisión, ¿sí? De arbitraje del artículo. Bien, en este artículo se presenta no solamente la metodología, sino que también se indica dónde encontrar la herramienta en la web para hacer esta segmentación con suavizamiento, ¿sí? Entonces se pueden analizar con la herramienta datos propios o bien se puede tener acceso a más de 10,000 series de mortalidad reales, digamos, provenientes del Max Planck Institute for Demographic Research, que tiene esas series y que también aparecen en el sitio de la Universidad de California en Berkeley, en el INED de París y en el sitio de las Naciones Unidas. Bueno, el principio básico para poder hacer este suavizamiento controlado por segmentos es de que vamos a imponer mayor, vamos a dejar que la serie que tiene mayor variabilidad requiera mayor suavizamiento en un segmento determinado, ¿sí? Es decir, el suavizamiento lo vamos a fijar con base en la mayor variabilidad que podamos apreciar en la serie, en los datos, perdón. Bien, entonces esta herramienta está disponible al público en este sitio, ¿sí? Esto es algo que pues pensamos que puede ayudar para la difusión de la metodología. Bueno, para hacer las comparaciones entre los distintos modelos paramétricos y finalmente del modelo paramétrico óptimo con la técnica de suavizamiento controlado y segmentado, vamos a utilizar unas funciones de pérdida, ¿sí? Y en particular vamos a comparar el método clásico, el método paramétrico, con el método que nosotros proponemos a través de la raíz del error cuadrático, ¿sí? Que es esto que aparece aquí, esta expresión, la raíz cuadrada de esta suma de diferencia de logaritmos al cuadrado, ¿sí? Bueno, las funciones de pérdida que se seleccionaron, pues son las que han sido utilizadas anteriormente por otros autores. Por ejemplo, está la función de pérdida de tipo Poisson, la función de pérdida de tipo binomial, la función de pérdida que le llamamos LF1 porque es la loss function number one, la loss function number two, y tenemos entonces esas expresiones para estas funciones de pérdida. Entonces vamos a ver con respecto a estas funciones de pérdida cómo se comportan los modelos. Y para ello lo vamos a hacer de manera empírica. Vamos a utilizar esos 12 modelos paramétricos, ¿sí? Y lo vamos a hacer para distintos conjuntos de datos, distintas bases de datos. Aquí, por ejemplo, tenemos a mujeres del Reino Unido y tenemos los modelos que están ahí arriba, ¿sí? La loss function es en la primera columna. Después tenemos el método de Thiel, el método de Winstead, me parece, y así tenemos los distintos modelos, el de Helling manipular, el 1, el 2, el 3 y el 4, y así hasta el final, hasta el de Carrier C1 y C2, en fin. Todos estos modelos los pusimos a competir entre ellos, ¿sí? Y resulta que encontramos que la función de pérdida 2, la LF2, es la que daba el mejor resultado en la mayoría de los casos. Por ejemplo, aquí el mejor modelo para utilizar es el de Helling manipular, el número 3, ¿sí? Bien, ese modelo sirve para mujeres en el Reino Unido y también sirve para hombres en el Reino Unido, pero ahora con el modelo de Kostakis, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos como una primera aplicación. Ahora vamos a ver otra aplicación con datos para Japón, ¿sí? Aquí tenemos con datos para Japón las mujeres, ¿sí? Con el modelo, con la función de pérdida de Poisson binomial, la LF1, LF2, etcétera. Y vamos teniendo aquí y vemos otra vez que
el menor valor se obtiene con la HP3 en el caso de mujeres y en el caso de hombres también es la HP3. Bueno, ¿cómo se ven los resultados? Aquí los tenemos, ¿sí? Entonces, ahí están las curvas de mortalidad para el Reino Unido. Tenemos en la parte de arriba a las mujeres y en la parte inferior a los hombres. Como ustedes ven, estamos dividiendo el rango de edades en 3 segmentos, ¿sí? Y espero que puedan apreciar que no tiene el mismo ancho, ¿sí? Se pueden amplificar, perfecto. Aquí. Quítale al monito ese que está a la derecha. Ese, sáquelo. Ya lo saqué por completo. Sí. Es que ahí sigue el mono ese. Ok, listo. Ok. Ya lo voy a quitar, ya lo quité. Hecho, gracias. Ahora sí. Bueno, les decía que en esta primera gráfica podemos observar que el ancho de las bandas, de la banda, es más grande, ¿sí? En el segmento de en medio que en los demás segmentos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahí es donde considerábamos que había mayor variabilidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos presentando aquí, y esas bandas, las que van a aparecer consecutivamente, son de más o menos 3 desviaciones estándar alrededor de la tendencia estimada, ¿sí? Entonces tenemos esa tendencia estimada que viene a ser el suavizamiento controlado, y tenemos esas bandas que nos indican que dentro de eso esperaríamos que estuvieran todas las observaciones, lo cual prácticamente ocurre, ¿sí? Quizás alguna salga por aquí, pero no esperaríamos mucho más que eso, ¿sí? Vemos que el comportamiento para el tercer rango, por ejemplo, el tercer segmento, es bastante suave y casi parece una línea recta, excepto al final, ¿sí? Y esto se da un pequeño jaloncito para arriba, pues porque precisamente tenemos por ahí datos que son más volátiles, ¿sí? Y lo mismo ocurre al principio, ¿sí? En edades muy tempranas, edades cercanas a 0, pues bueno, ahí también tenemos que la mortalidad puede ser muy volátil. Entonces, eso es lo que tenemos para el Reino Unido en mujeres y el Reino Unido, pero para hombres, ¿sí? La edad está en el eje horizontal, y en la parte del eje vertical tenemos las tasas de mortalidad, ¿sí? Bien, aquí podemos apreciar un comportamiento que es típico para hombres, que se le llama la joroba, ¿sí? Alrededor de los 20 años, de los 18 a los 25 años, ¿sí? Los hombres aceptan muchos riesgos innecesariamente, ¿sí? Como que tendemos a mostrar que somos muy machos, que aguantamos golpes, que aguantamos y que nos arriesgamos innecesariamente. También. No, eso es un poquito después. Sí, entonces, bueno, ahí se logra apreciar la joroba, y la estimación capta bastante bien esto, de tal manera que la interpretación demográfica no se pierde con la estimación, sino que se obtiene lo que esperábamos, tanto desde el punto de vista estadístico como desde el punto de vista demográfico. Ahora bien, esto es para el caso de Japón. Tenemos las mujeres, ¿sí? Vean, hay un poquitito de joroba, pero para nada se marca como con los hombres, ¿sí? Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de una mortalidad más baja que lo esperado en edades alrededor de 11 o 12 años, ¿sí? Y eso pues podría considerarse un dato atípico. Bueno, pues aún así cae dentro del rango de las más o menos 3 desviaciones estándar
qué es lo que consideramos que debería de ser. Ok, entonces esto es para mujeres en Japón y aquí tenemos para hombres en Japón, ¿sí? Vemos también un patrón que es, digamos que semejante para todos los países, excepto en México. En México tenemos que la mortalidad alrededor de los años estos peligrosos de 18, inclusive más con menor edad, desde los 15 años, pues porque tenemos mucha violencia en México y sobre todo en la actualidad. Wow. Que la Entonces mortalidad tenemos en México entre los 15 y los 18 es mucho más. mucho más, Perdón. ¿sí? Sí, es mayor que la de en otros países. ¿Sí? Eso es lo que hemos observado, que esa mortalidad se ha dado y es porque hay mucho levantamiento pues de hombres, ¿no? Que los reclutan para irse a las filas del narco. Entonces, todo eso se va a reflejar en el comportamiento con datos para México. ¿Sí? ¿No se tiene desde cuándo? O sea, esto es de últimos años, es de hace 10 años. Esto es en el 2020, por ejemplo, del Reino Unido. Para Japón también es 2020, ¿sí? Sí, es en un momento determinado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya no me permite. Sí, ahí estamos. Ahora vamos a ver el Reino Unido, Bélgica y Japón también en el 2020. Vamos a comparar los errores cuadráticos del ajuste que se logró y vemos que pues básicamente al hacer la comparación de los modelos paramétricos con el suavizamiento controlado y segmentado, pues resultó muy favorable para el método que proponemos. O sea, muy favorable en el sentido de que en todos los casos obtenemos menores errores cuadráticos, ¿sí? Menores raíces de errores cuadráticos, ¿sí? Así es que esto pues es muy alentador para seguir trabajando con esto, pero pues no quiere decir que siempre vaya a ser así, ¿verdad? Vemos que sí funciona, que sí funcionó en estos casos y pues podremos ya tratar de hacerlo con otro tipo de datos y pues la idea es que otras personas que se interesen en aplicar la metodología lo puedan hacer y para eso se puso la herramienta en la red. Bien, ahora, ¿qué tenemos para México? Porque también pues nos interesa ver qué es lo que pasa en México, ¿no? Entonces vamos a comparar funciones de pérdida y modelos para el caso de México. Tenemos entonces aquí, ahora sí, en el 2020, mujeres y hombres, y cuando hay unos guioncitos por ahí, quiere decir que el método no convergió, ¿sí? Entonces no se alcanzó la convergencia y por lo tanto no obtuvimos el numerito correspondiente. En cambio, en los otros casos, por ejemplo, en mujeres 2020, otra vez es la función de pérdida segunda la que elige al modelo de Helling manipolar, el número 4. Esto no nos sorprende mucho porque ese modelo de Helling manipolar es el que básicamente está siendo utilizado en diversas compañías aseguradoras, ¿sí? Bueno, pues lo mismo ocurre con los hombres. También es la función de pérdida número 2 y con el método de Helling manipolar número 4, la variante 4. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Perdón, digo, sobre riesgo de ser simplista, digo, y pido perdón por eso desde ahora. Lo que hace el método que ustedes diseñaron es que revisa todas estas funciones de pérdida para cada uno de las parametrizaciones propuestas históricamente y elige para cada año el que mejor ajusta. Sí, bueno, para cada año, eso lo hicimos para años, años determinados, ¿sí? ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es primero poner a competir a todos los modelos paramétricos, sí, y elegimos el mejor. Ese, sí. ¿Sí? Ese mejor, ahora lo ponemos a competir contra el de suavizamiento controlado. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hacemos la comparación ya nada más del modelo que resultó ser el mejor, que es lo que le llamamos aquí
en este caso va a ser el HP4. Ese lo vamos a poner a competir con el método de suavizamiento controlado. Eso es. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? profesor, una pregunta. Cuando usted Adelante. habla de ponerlos a competir, ¿se refiere a, digamos, una simulación de Monte Carlo o a un modelo de machine learning, o sea, de aprendizaje de máquina? ¿O cómo es la competencia? Digo, sin entrar en detalle, pero nada más, ¿a qué se refiere con ponerlos a competir? La competencia se realiza de la siguiente manera. Se realiza el ajuste, ¿sí?, con el modelo paramétrico correspondiente. Se estiman los parámetros. Pero me dijo que la sacara. Perdón, no sé. Hay alguien por ahí que no le ha puesto silencio. Si les pueden poner Silencio a mute, su por favor. micrófono, ¿verdad? Ok, Sí, todos, bueno, sí. entonces Adelante. continúo. Primero, lo que se hace es hacer el ajuste con el modelo paramétrico correspondiente. Se estiman los parámetros por máxima verosimilitud y se obtiene la curva suavizada. Esa curva suavizada va a ser distinta de los datos observados. ¿Qué tan distinta? Pues ahí es donde utilizamos las funciones de pérdida, ¿sí? Entonces vemos que de acuerdo con la función de pérdida 1 o la función de pérdida 2 o la Poisson o la binomial, el mejor modelo, el que más se acerca a los datos, es en este caso que estamos viendo el HP4, Helling Manipolar variante 4. Entonces, Ok, ya ese es entendí, el que perfecto. Es comparando consideramos. el modelo contra la realidad. Ok. Así es, Ya entendí. exactamente. Disculpe, gracias. Al contrario. Sí, bienvenidas las preguntas. Me permiten, en principio, aclarar cosas y en segundo lugar, pues es un gusto tratar de responderles. Bueno, entonces continuamos. Eso fue para mujeres y para hombres también tenemos que el modelo HP4 es el que da el mejor ajuste, ¿sí? De acuerdo con la función de pérdida número 2. ¿Sí? Bien, después para las mujeres en 2015, de nueva cuenta, es el modelo HP4 el que da el mejor resultado. Y para hombres en 2015 tenemos que en este caso fue este que está aquí, el de Costaquí, ¿sí? El último que está acá. Esos son los que resultan ser los mejores en este caso, ¿sí? Bien, entonces ya que tenemos elegido el modelo, el mejor modelo de acuerdo con estos criterios, entonces lo que hacemos es realizar el suavizamiento controlado y segmentado, como aparece aquí, y vamos a calcular entonces los resultados que tenemos con los que se obtuvieron numéricamente para el modelo paramétrico óptimo, ¿sí? Eso es lo que tenemos pues en esta gráfica para mujeres en el 2020, para hombres en el 2020 y después aquí está mujeres en el 2015, no va a estar, sí, y hombres en el 2015. Entonces, en todos los casos, lo que hacemos es obtener el mismo porcentaje de suavidad, ¿sí? Eso es lo que nos permite a nosotros o lo que nos indica que estamos haciendo una comparación válida, ¿sí? Que las curvas tienen la misma suavidad. No quiere decir que tengan el mismo comportamiento, no. La misma suavidad medida con una medida estadística que es la del inverso de la función de varianza-covarianza, ¿sí? De todos los resultados. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y ya que tenemos realizado el suavizamiento, entonces vamos a hacer los calculitos y obtenemos entonces los números que van a aparecer a continuación. Ciérrate, ya está. Cierra con un pellizco y un tap. Ok. Y un tap ahora. Ay, no tanto. Oh. ¿Aquí? ¿Cuál es? Esa, la oscurita.
Correcto. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, entonces tenemos aquí ya para las comparaciones que en relación al mejor modelo paramétrico, ¿sí? Tenemos la raíz del error cuadrático, nos da que para mujeres en 2015 es mejor el suavizamiento controlado y segmentado. En hombres 2015 lo mismo, en mujeres 2020 lo mismo y finalmente en hombres también nos da el mejor resultado. ¿Sí? Entonces todo esto desde luego se puede verificar, los datos están disponibles también para quien quiera replicar o repetir los cálculos, de tal forma que pues nos dio mucho gusto ver que los resultados salían no solamente bonitos, no solamente interpretables, sino que también parece que son óptimos. Entonces, pues es una recomendación que nosotros hacemos, porque además no requiere tanto poder de cómputo. O sea, hacer el ajuste de la curva suavizada es realmente muy fácil y lo podrían ver al meterse y a utilizar la herramienta disponible ahí. Bien, entonces llegamos a las conclusiones. Las propuestas que se han hecho para estudiar la mortalidad, para estimar la mortalidad, no son, como mucha gente piensa, que no son universales, ¿sí? Y dependen de los contextos, dependen de los momentos. Por ejemplo, pues si hablamos del 2020, es distinto eso a lo que ocurrió en 2015. ¿Por qué? Pues porque en 2020 ya estábamos en pandemia, ¿sí? Y seguramente eso tiene efectos que se van a mantener en 2021, 2022 y el incremento en mortalidad pues lo atestigua, ¿no? Bueno, entonces necesitamos tener estimaciones que se puedan realizar con relativa celeridad, con relativa facilidad y proponemos que una estimación apropiada pues se pueda realizar con la metodología que proponemos, de tal forma que disminuyamos los riesgos financieros que pueda tener el sector asegurador y que se obtengan, esta es la clave, resultados comparables, porque no se vale comparar peras con manzanas. Hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Y eso es lo que hacemos al fijar suavidades, ¿sí? Entonces, este método es una alternativa que consideramos nosotros, incrementa las precisiones de las estimaciones de mortalidad. Y pues básicamente esto es lo que yo tenía para presentarles. Aquí simplemente hay unas referencias básicas de los trabajos que son citados y pues estoy a sus órdenes para preguntas, para comentarios. Muchas gracias al profesor Guerrero. Un aplauso. Gracias. Okay. Bueno, pues abrimos el foro para preguntas de parte de las personas que están escuchándonos en Zoom. Adelante. Ok, mientras se animan, yo tengo una. Sí. Y es a propósito de la parsimonia que hablábamos, que decíamos que tienen algunos de los modelos clásicos. Estamos en una universidad y bueno, pues en este contexto académico nosotros estamos interesados en enseñar modelos que sean parsimoniosos, tanto en el nivel de la licenciatura como por ejemplo en el nivel de la maestría en riesgos, ¿no? Enseñar modelos que sean parsimoniosos. Parece ser que el modelo C-Smoothing es lo suficientemente parsimonioso, pero, o sea, como para enseñarlo en esos niveles. ¿Usted diría que esto es así, que esta percepción es así? O sea, que deberíamos enseñarlo en estos niveles, licenciatura, maestría. Sí, es extremadamente parsimonioso. Es decir, si solamente hubiera un segmento, se requiere solamente el calibrar, ni siquiera estimar, sino el calibrar un parámetro que es el parámetro asociado con la suavidad. Un solo parámetro.
Entonces, pues está ideal por ese lado. Entonces, para cada segmento se va a requerir un parámetro. Si son 3 segmentos, como fue este caso, van a ser 3 parámetros, pero no pasa de ahí, ¿sí? Y la interpretación, pues es bien clara, ¿sí? Porque nos va a decir cuánta suavidad tenemos en cada uno de los segmentos. No necesariamente, y esto creo que lo mencioné, no necesariamente vamos a querer la misma suavidad para cada segmento, sino que queremos más suavidad aquí porque hay mucha variabilidad. Acá queremos menos suavidad porque ya estaba suave de por sí. Entonces se va eligiendo eso, se va calibrando eso para obtener una suavidad al final de cuentas que esté fijada por nosotros. Aquí, si mal no recuerdo, lo que hicimos fue fijar en principio la suavidad global para toda la curva en 75%. Eso vimos que desde el punto de vista demográfico nos daba resultados interpretables, ¿sí? Veíamos la joroba de la mortalidad, veíamos el comportamiento acelerado de las tasas al final de la vida, veíamos cosas pues que se podían entender desde el punto de vista demográfico. Entonces, eso es muy útil porque nos permite con un solo parámetro hacer todo esto. Teníamos 75%, después decíamos, a ver, para esta parte que es más variable que las otras dos, le vamos a poner más suavidad. Aquí le ponemos por decir algo, 80%. Y vamos viendo si con 80% se obtiene lo que esperábamos. ¿Es así? Perfecto. Ahora vamos a ver y se va a obtener una ponderación. Se van a obtener pesos para las constantes de suavizamiento dependiendo de las suavidades que se elijan. Entonces es relativamente sencillo el elegir esas constantes de suavizamiento en función del porcentaje de suavidad deseado. Pero ahora sí, depende de la pericia de la persona que está modelando. Es decir, si por ejemplo se trata simplemente de estimar parámetros, entonces la persona en realidad no necesita tener más pericia que saber aporrear el teclado cuando le meten los datos a error, a Minitab, a lo que sea, ¿no? Aporreo, me salen unos datos y ya no, ya, o sea, fue fuerza bruta y ya. Pero esto requiere un feeling, requiere... Sí, es el mismo feeling que uno debe tener cuando hace pruebas de hipótesis, cuando hace intervalos de confianza. ¿Por qué de 95% y por qué no de 94.23? Pues porque 94.23 a nadie le suena, ¿no? Muchos lo hacemos con 95% y más o menos es algo que la gente entiende. A ver, 1 en 20 van a estar fuera del intervalo. Ok, entonces una interpretación así es la que pretendemos nosotros que esté detrás de la elección de suavidad, porque esa suavidad, y bueno, el desarrollo nos indicó eso, ¿no? Que esta parte, esta matriz que está aquí, es la que está asociada con la suavidad, esta otra matriz está asociada con el ajuste. Bueno, pues entonces esta lambda que está aquí, ese parámetro, va a ponderar la suavidad. ¿Qué tanto? Y ahí es donde decidimos cuál es la lambda. Sí hay que hacer un procedimiento no lineal, ¿sí? Para poder obtener ese valor de la lambda. Pero ahora sí que ya con el poder de computadora que tenemos actualmente, eso en un ratito. Es más, les digo, con la herramienta esa que está ahí disponible, seguro que lo pueden utilizar y ponerse a jugar si es que les interesa, ¿verdad? Jugar con esto. Nos regala, por favor, una vez más la lámina en la que aparece la herramienta. Esto para que la tengan ahí, tanto las personas que están ahora en Zoom como pues las que vean el video a la postre. Ahí está, ¿no? Entonces, anahuac.shinyapps.input-output, smoothing. Entonces, esa dirección está muy fácil para teclear. Invitamos a los participantes ahora que lo vean ahora mismo. Y bueno, pues a quienes están en línea, pues que también que lo van a ver a la postre, que entren a la dirección después. ¿Alguna pregunta de parte de las personas que están aquí? ¿Ninguna pregunta? Yo sí. Un poquito más en cuanto al enfrentamiento de la modelación. Sí. Porque así como nos da un poco la joroba que se podía formar en los hombres de los 15 a los 20 años por diversos fenómenos,
cuando te enfrentas a una modelación de ese tipo de manera real, la curvatura es muy importante. Entonces llega un momento en donde rebasas, puede ser la esperanza de vida, 65 años, y entonces la pendiente empieza a cambiar de manera Sube durísimo. muy ya exponencial. ¿Eso cómo se enfrentó durante la modelación? Si quisiéramos poner énfasis en la parte de, digamos, la etapa final de la vida, por así llamarle, lo podríamos hacer, ¿sí? Podríamos haber hablado de 4 segmentos, ¿sí? Y entonces sería, entre comillas, tan sencillo como decir, bueno, hasta los 65 sigue este comportamiento. O sea, ahí, si mal no recuerdo, la partición que hicimos fue hasta los 10 años y de 11, hasta los 10 años es niños o infantes, ¿no? Después de 11 a 40, jóvenes y jóvenes adultos. De 41 en adelante, ya, digamos, viejos, ¿sí? Bueno, ahora podríamos decir de 41 a 65, pues son viejos jóvenes. Sí. O bueno, tercera edad. Sí, ¿verdad? Y después ya de 66 en adelante, esa es la tercera. Entonces, se podría hacer, si quisiéramos poner énfasis en esa parte, un nuevo corte. Muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? Estamos escuchando preguntas, Patricio, Marta, Elsa, ¿no? Ok, en ese caso, bueno, pues vamos a brindarle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Qué amable, y de verdad que muchas gracias por la invitación, por estar aquí presentando este trabajo. Es un placer para nosotros recibirlo. Gracias. Muy bien. Está con nosotros la directora de la Facultad de Ciencias Actuariales, la doctora Lulú Díez. Bienvenida, Lulú. Unas palabras para... ¿Sí? Ah, bueno, entonces, entonces vamos a presentar. Eric, ¿dónde queremos presentar? ¿Desde aquí o desde acá? ¿Desde aquí? Aquí no tiene apuntador, ¿no importa? Órale, pues. Bueno, pues, ok, a ver, a la gente que está en línea, ¿ya no nos hicieron preguntas? No, está bien. Entonces, a ver. Permítanme, voy a pausar la grabación. El problema es que tenemos pocos datos, ¿sí? Y, perdón, pero los datos son poco confiables para eso. Okay. Muchas Eso gracias. me imaginé. Sí, un poquitín. Ya lo viste, ¿verdad? Bueno, según en México hubo 10 muertos, ¿no? Sí, Sobre todo en tiempos de pandemia. Sí, fue hasta que se metieron al registro civil que empezaron realmente a salir los datos. Así es. Oye, y en Japón, porque pusiste Japón y Reino Unido. Y Bélgica, sí. Ajá, y Bélgica, sí. Los datos sí son muy precisos sobre... Son muy consistentes entre sí y además yo creo que son tan sistemáticas estas personas que pues los datos del registro civil, o como se les llame en aquellos lugares, coinciden muchísimo con lo de las estadísticas vitales, ¿sí? Entonces puedes ir viendo cuántos muertos se registra en el hospital fulanito o en tal lugar, y van a checar eso con lo que está en el registro civil. Muy bien. Cosa que en México no podemos confiar tampoco mucho en estadísticas vitales. No. Okay. Perdemos más. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, Elsa. Muchas gracias, profesor. Vamos a dar paso entonces a la presentación del ganador del Premio Nacional de Actuaría. Se trata del maestro Eric Daniel Hernández Jardón. El trabajo se llama Viñas aplicadas a medidas del riesgo. Eric Daniel, bienvenido a la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias. Muchas gracias. Un honor estar aquí. Realmente, cuando la mayoría de veces menciono el trabajo, viñas aplicadas a medidas de riesgo,
la primera pregunta es, ¿a qué te refieres? ¿No? Entonces, vamos a dar un poquito de contexto. ¿Qué es una viña? ¿Qué nos imaginamos por una viña? ¿Qué es lo que cualquiera dice? Bueno, tómate una viña. ¿Qué es una viña de manera literal? ¿No? Entonces, ¿te imaginas? ¿Te imaginas una bebida alcohólica? Pero no. Ahora, te imaginas un viñedo. Te imaginas un viñedo en donde al principio, vamos a decir, tienes muchas uvitas y al final terminas con un novito. Y entonces, ¿cuál es como el objetivo de plantear tener muchas uvitas y después una sola uvita? Pues crear un método basado en teoría de gráficas que me pueda simplificar una agregación de riesgos multivariados. Es decir, yo empiezo con muchos factores y al final quiero terminar con un solo número que me pueda explicar la mayoría de estos factores. Al final yo sé que voy a terminar perdiendo cierta información, pero no quisiera perder lo máximo de esa información, ¿no? Nunca voy a replicar el fenómeno como tal, pero lo que sí voy a poder hacer es asemejarme a ese modelo. Y ya, para medidas de riesgo o un poquito más ya enfocado a la dependencia que tengo que yo hablar sobre cuando estoy hablando de medidas de riesgo es ¿a qué lo voy a enfocar? ¿Por qué medidas de riesgo? Vamos a tomarnos el VAR, creo que es la medida de riesgo más conocida. Y cuando yo hablo de un VAR y cuando yo hablo de una agregación de riesgos en el entorno de seguros, tengo que referirme de manera obligatoria al requerimiento de capital de solvencia. Y esto bajo el esquema regulatorio actual de Solvencia 2. Sí, yo sé que ya empiezan a entrar otro tipo de contabilidades, ya sé que empieza un poquito IFRS 17. Por este punto vamos a empezarnos a enfocar en un sistema actual, Solvencia 2. Entonces, realmente, ya teniendo este concepto de viñas, voy a agregar riesgos, medidas de dependencia, el VAR, requerimiento de capital de solvencia. Bueno, ya queda un poquito más claro el tema de la tesis, ¿no? ¿Cuál es el objetivo real de la tesis? ¿Cuál es vamos a decir, la solución que plantea la tesis? Pues plantear una nueva metodología para el cálculo del requerimiento de capital de solvencia. Entonces, para los que no estamos tan familiarizados, para los que apenas escuchamos por primera vez cálculo del requerimiento de capital de solvencia, es pues, los recursos que va a tener una compañía de seguros para hacerle frente a los riesgos adquiridos. De esta manera podemos simplificar. Y ahora, esos riesgos tienen o deberían de tener una dependencia entre sí. Es decir, vamos a plantearnos el fenómeno actual que acabamos de pasar de COVID, ¿no? Entonces, en COVID, las compañías de seguros tenían gran severidad en gastos médicos, pero había otros seguros, como puede ser automóviles, que casi todos estábamos resguardados, que tenían un poquito menos de afectación. Entonces, en sí ya estamos viendo, ya vimos a través de un fenómeno que ocurrió recientemente, que hay una dependencia entre los distintos riesgos que puede estar enfrentando una compañía de seguros. Y la teoría lógica, bueno, la teoría más conocida que existe para modelar estructuras de dependencia es la teoría de cópulas. En particular, aquí nos vamos a centrar en el método de Viñas. La teoría de cópulas, yo creo que para la mayoría que hemos estado involucrados y que hemos tomado una clase de probabilidad 2, cuando vemos agregación de riesgos multivariados, se nos menciona cópulas, ¿no? Se nos menciona cópulas de una manera muy de, bueno, cuando no hay independencia usa cópulas. De esa manera yo creo que la recuerdo de la universidad, pero queda como un gran agente, queda como una gran teoría, la cual no fue explorada. Ya cuando entras a esta gran teoría a explorar, encuentras ciertas limitaciones cuando sales de un mundo bivariado. Cuando sales de un mundo bivariado en el cual puedes explorar de manera gráfica tus riesgos, empiezas a cuestionarte cómo debo de ver mis riesgos de manera multivariada. Cuando veo de manera bivariada mis riesgos, puedo ver una gráfica en segunda dimensión, pero cómo veo ya en una cuarta dimensión una gráfica, ¿no? Tengo que apelar mucho a la imaginación. Entonces, para eso existe el método de Viñas. Entonces, aquí vamos a recapitular. ¿Qué es el requerimiento
de capital de solvencia, así de manera teórica, ¿cómo lo podríamos ver? Lo podríamos ver como una medida de riesgo aplicada a una variable aleatoria de pérdida menos la esperanza de esa variable aleatoria. Es realmente cuánto me estoy alejando de lo esperado que yo pienso tener como compañía de seguros al momento que acepto una transferencia de riesgo. En particular, cuando apelamos a Solvencia 2, cuando apelamos a lo que se está utilizando actualmente en el sector asegurador, apelamos al artículo 236 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas o al anexo 6.2, en donde se nos plantea una superfórmula que es difícil de entender y que realmente uno cuando está trabajando en el sector asegurador dice, métele al ejecutable, ¿no? O sea, ya organiza tus datos y que el ejecutable haga lo que tenga que hacer. Realmente aquí es considerar los distintos riesgos a los cuales está enfrentado la compañía de seguros. Los riesgos técnicos y financieros, los riesgos por máxima pérdida probable, los riesgos por pensiones, los riesgos contraparte, el riesgo operativo. Son tantos riesgos que en sí enfrenta una compañía de seguros que es difícil de enumerarlos y es difícil poder agregarlos. Entonces, el enfoque que plantea la regulación mexicana es, bueno, calcula cada uno de estos riesgos de manera independiente y después los agregas a través de esta fórmula general. ¿Cuál es el riesgo que es más difícil de cuantificar? Pues diríamos el operativo, ¿no? O sea, realmente, ¿quién va a tener una visión de cómo es el riesgo operativo? ¿Cuál es el riesgo sobre el cual se apela a una mejor metodología? Sobre el cual se apela a una manera más fácil de cuantificar el técnico y financiero de seguros. ¿Por qué? Porque el riesgo técnico es sobre el cual podemos inferir varias de estas metodologías. Entonces, es sobre el cual vamos a apelar y el sobre el cual trabaja esta tesis. Entonces, el riesgo técnico realmente lo podríamos calcular como el máximo entre 0 y el VaR al 99.5 de mi variable aleatoria de pérdida. Donde mi variable aleatoria de pérdida, pues yo la puedo ver al ser una compañía que tiene distintos riesgos asegurables. Voy a regresar al ejemplo de la pandemia, donde yo tengo gastos médicos, donde yo tengo automóviles, donde yo tengo seguros de vida, donde yo tengo seguros marítimos, pues al final todos estos riesgos yo los tendría que agregar a través de una cópula. Yo tendría que capturar la dependencia que existe a través de estos riesgos a través de una cópula. De hecho, en la CUS, dentro de los anexos 637 y 638, se me plantea el utilizar una cópula multivariada. Pero nada más llego a este límite de decir, voy a utilizar una cópula multivariada. No llego a saber realmente qué hace esa cópula multivariada. Y es donde yo pierdo bastante información de mis datos, donde yo no entiendo bastante información de mis datos. En este caso es lógico, aumentó por la pandemia el seguro de gastos médicos, se enfrentaba el COVID y obviamente todos nos resguardamos y entonces el seguro de automóviles disminuyó. Sí, pero ¿y los demás qué? ¿Qué dependencia tuvieron? ¿Cómo la cuantifico? O sea, a través de una cúpula. A través de una cúpula voy a recuperar esa estructura de dependencia. Yo tengo una duda. ¿Por qué? ¿Podemos regresar tantito nada más, por favor? Una arriba, solo una arriba. ¿Aquí? Ahí, mero, sí. El requerimiento de capital de solvencia es riesgo técnico más riesgo PML. Sí. Pena máxima probable, el máximo entre esa suma y 0.9 del riesgo técnico. ¿En qué caso me voy a quedar con 0.9 del riesgo técnico? Es que aparece en los dos lados. Es una pregunta que me resulta un poco graciosa y voy a disculpar eso porque mi asesor de tesis me la planteó justamente antes de hacer el examen profesional y sonaba bastante contraintuitivo si uno lo plantea nada más de manera analítica, ¿no? O sea, dices, oye, del lado izquierdo de mi ecuación estoy sumando un entero más algo y del otro lado el 0.9 de ese algo, pues de manera lógica siempre va a agarrar el lado izquierdo. ¿Para qué lo planteo como el máximo?
A veces por los riesgos de máxima pérdida probable, riesgos reasegurados, o puedo obtener una recuperación. Un número negativo. Ajá, entonces puedo obtener un número Sí. negativo. Entonces, al obtener yo una recuperación, entonces este máximo empieza a tener total sentido. Por supuesto, sí, muy bien. Ok, perfecto, gracias. No, y justamente hasta que comencé a elaborar entendí esto, entonces por eso me pareció bastante gracioso decir que la primera vez que me enfrenté a esa pregunta no supe cómo resolverla. Entonces, justo la manera en la que voy a estructurar la dependencia es a través de cópulas. Para los que no estamos tan familiarizados, que yo he mencionado ya N veces cópulas, vamos a decir, yo tengo una distribución conjunta que me permite conocer cómo interactúan dos de mis riesgos, F1 y F2. De manera natural, yo diría que si conozco F, entonces conozco F1, F2 y su dependencia. ¿Por qué? Porque al final conocer F, conocer el comportamiento total, vamos a decir, de una pareja, es conocer cómo se comporta el miembro 1 de la pareja, cómo se comporta el miembro 2 de la pareja y cómo se comportan los dos entre sí. Entonces, al final, ¿cómo yo puedo recuperar cómo se comportan los dos entre sí? ¿Por qué? Porque conocer a cada uno de manera marginal lo puedo hacer, pero cómo se comportan los dos entre sí es en donde me debo de plantear ya la teoría de cópulas. Dentro de la teoría de cópulas, el teorema más importante, el teorema que me muestra que existe una función que cumple todas las propiedades de una función de distribución, es el teorema de Schler. El teorema de Schler me demuestra que si yo conozco la distribución conjunta de D riesgos, entonces esos D riesgos los puedo expresar como una cópula de cada uno de los riesgos marginales. Es como si no existiera el teorema de Schler, no existiría la teoría de cópulas. Así de fundamental es este teorema. Y como lo mencionaba, al final, esta función cópula es una función de distribución que, como toda función de distribución, me cumple las tres propiedades que debe de cumplir una función de distribución. Es creciente en cada una de sus componentes. Puedo marginalizar, es decir, si yo ya conozco el comportamiento total y conozco cada una de las marginales, entonces puedo conocer el comportamiento de cada una a través de esta función de distribución. Y esta propiedad que se llama D-creciente, aquí vamos a decir, en donde yo puedo encontrar en cada hipercubo de un elemento, alguna probabilidad. Vamos a simplificarlo al caso bivariado. Yo tengo una cuadrícula, entonces si yo dibujo una cuadrícula del total de mi espacio de probabilidad, en cada uno de los cuadritos que yo encuentre de esa cuadrícula voy a encontrar alguna observación, por lo menos. Entonces, digamos que al final me demuestra Schler que existe esta función de distribución y dentro de sus propiedades me demuestran que las cumple. ¿Por qué es importante decir que existe esta función? Porque al final de esta función yo la puedo descomponer y puedo saber cuál es su comportamiento en sí. Puedo decir que esta... ¿Perdón? Sacar las marginales. No, y no solo sacar las marginales, es decir, cómo es la estructura de dependencia. Okay. Es decir, cómo interactúan mis dos riesgos. Por ejemplo, si mis dos riesgos interactúan de manera normal, pues voy a tener gran dependencia al inicio y al final, ¿no? Y en medio puedo no tener mucha dependencia. En las colas voy a tener gran dependencia. Mucho. Una dependencia de TD Student, en donde ya la dependencia es un poquito más marcada que de manera normal. Esto se conocen como cópulas elípticas. ¿Por qué? Porque las distribuciones normal y TD Student, al final sus curvas de nivel podrían descomponerse en elipses. De igual manera, una de las familias más conocidas es las cópulas arquimedianas, donde igual yo puedo visualizar que la estructura de dependencia que existe en la cúpula Clayton
es en la cola izquierda, y de hecho aquí creo que sí me faltó un poquito el apuntador, es, imaginémonos esta gráfica. Esta gráfica partamos en 4. En el cuadrante 3 podemos ver que la dependencia está muy concentrada. Es decir, cuando estoy en 0,0, prácticamente empezaría con una dependencia lineal. Eso lo podría yo capturar con una dependencia lineal porque ahí empezaría una recta, ¿cómo se llama? Identidad. Pero ya si me voy al cuadrante 2, ya no tengo una estructura de dependencia marcada y ya empieza a marcarse un poquito de independencia. Entonces, al final es, realmente la estructura de dependencia se puede dar en ciertos valores muy marcada y en otros valores no se puede dar. Entonces, por eso yo necesito conocer distintas estructuras de dependencia para poder modelarlas. Y para eso tengo una gran cantidad de familias y tengo una gran cantidad de cópulas que analizar. La cópula Campbell podríamos verla de manera distinta que la que vimos con la cópula Clayton, en donde en el segundo cuadrante sí visualizábamos una dependencia y en el tercer cuadrante casi no visualizábamos una dependencia. La cópula Frank, de igual manera, como que en los extremos parece brindarme una gran dependencia, pero en otros componentes me brinda casi la independencia. Se comportan de manera indiferente uno de mis riesgos respecto de otro. Al final dices, bueno, ¿para qué necesito modelar una estructura de dependencia total si a mí me enseñaron medidas de dependencia, como es la lineal? A todos, yo creo que la gran mayoría que estudiamos la actualidad, el coeficiente de correlación es como que algo que existía con nosotros, ¿no? Que ya conocíamos, que es la covarianza entre la división de las desviaciones estándar. Sí, al final, estas medidas de dependencia, ¿qué pasa con ellas? Esas medidas de dependencia nada más me dan un valor, no me dan una estructura. No me podrían capturar que al inicio tengo una gran dependencia y al final no. O no me podrían capturar que al inicio no tengo dependencia y al final sí. Entonces, nada más me brindan un número. Y sobre todo con la medida de dependencia lineal, estoy muy sesgado o me sesga bastante porque podría darme valores que me indiquen que no hay dependencia, pero realmente sí hay dependencia, solamente que al inicio no habría gran dependencia y al final sí, y al tratar de separarlos, pues no me da un valor como tal. O sea, digamos que el ponderado al final no me da un gran valor. Entonces, para eso yo tengo que apelar a medidas de dependencia que yo pueda expresar en términos de cópulas. Una de esas medidas de dependencia que yo puedo expresar en términos de cópulas es la tabla de Kendall. La tabla de Kendall me mide dependencia en rangos, es decir, me va comparando cada uno de mis riesgos a pares. Y como yo voy calculando cada uno de mis riesgos a pares, yo lo podría reexpresar en términos de cópulas. ¿Por qué es importante la tabla de Kendall? Perdón, creo que aquí me pasó un poquito más. ¿Por qué es importante esta tabla de Kendall? Porque al final partamos de la idea que yo les dije, ¿no? Tenemos un viñedo. Entonces, al principio vamos a tener N riesgos. Y esos N riesgos yo no puedo obtener su estructura de dependencia en sí. Me ayuda bastante conocer cómo es la dependencia 2 a 2. Porque conociendo la dependencia 2 a 2, debe ser como en la primaria, ¿no? Voy a decir, fórmense mis riesgos y ahorita los voy a ir acomodando a la mejor manera que me convenga. Entonces, por eso es importante la tabla de Kendall. ¿Por qué necesito acomodar mis riesgos de la mejor manera que convenga? Porque al final mi función de densidad o mi función de densidad multivariada, yo la quiero descomponer a través de cópulas bivariadas. ¿Por qué? Porque las cópulas bivariadas me permiten visualizar cuál es la dependencia que existe entre dos riesgos. Hace rato comparábamos la Clayton y decir, bueno, tiene mucha dependencia al inicio, casi nada de dependencia al final. Eso es muy intuitivo a la hora de querer modelar algo.
Es muy intuitivo, es muy visual, me permite tomar una decisión, me permite por lo menos tener cierta tranquilidad al momento de estar yo evaluando cómo se comporta la estructura de dependencia de 2.000 riesgos. Pero cuando yo quiera evaluar 4 riesgos, no los voy a poder evaluar de manera gráfica. Entonces, por eso yo quiero descomponerlos a través de cópulas par. Al final, como una consecuencia directa del teorema de Sklar, yo puedo tener que la función de densidad de mis riesgos multivariados es igual a la densidad de la cópula multivariada por el producto de cada una de las marginales. Y esa cópula multivariada, al final yo la puedo descomponer como un producto, bueno, esa función de distribución multivariada, yo la puedo descomponer como un producto de funciones condicionales. ¿Condicionales en qué punto? Condicionales a pares. Entonces, por ejemplo, como aterrizo esto en 3 dimensiones, entonces tengo mi función de distribución en 3 dimensiones. Eso lo puedo descomponer como el producto de mi primer marginal por la función de densidad de mi segunda marginal condicionada a la primera por la tercera condicionada a la primera y a la segunda. Es decir, ya conozco la primera, si ya conozco cómo se comporta la primera, puedo conocer cómo se comporta la segunda, dado que ya conozco la primera. Y si ya conozco cómo se comporta la segunda, entonces puedo conocer cómo se comporta la tercera, dada la primera y la segunda. Es un poco la manera secuencial en la cual vamos aterrizando esto. Y entonces, esta función de densidad de la segunda dada la primera, yo la puedo ver como la interacción o la distribución conjunta que existe entre la segunda y la primera, que no sería más que la cópula, por la función de distribución de la segunda, por la función de densidad de la segunda. Y ya la tercera, dado la primera y la segunda, entonces la puedo ver como la densidad de la segunda y la tercera, dada la primera. ¿Por qué? Porque yo tuve que conocer primero la primera para conocer la segunda y la tercera, y yo al final la puedo descomponer en una cópula por la función de densidad de la tercera dada la primera. Es un poquito, es decir, quién voy conociendo primero y con base a quién voy conociendo primero voy condicionando. Entonces siempre yo voy a tener una mejor noción, por ejemplo, en un equipo de trabajo, yo voy a tener una mejor noción de cómo trabaja el director del área y después voy a ir conociendo cómo trabajan los gerentes, cómo van trabajando los analistas. Entonces siempre conozco al principal y después de que voy conociendo al principal, voy conociendo a los demás. Al final, vamos a poder reexpresar mi función de densidad trivariada como un producto de las marginales por funciones o por cópulas par. Cópulas par que tal vez estén condicionadas a una, pero al final esa condición de que ya conozco a la primera, la voy a poder aterrizar de una manera muy sencilla a través de viñas. Esto tal vez de manera teórica es muy difícil de digerir, porque es bastantes cálculos y poca explicación. Pues digamos, se propone esta teoría, que es cualquier función de densidad multivariada va a ser igual al producto de densidades marginales por densidades de cópulas par. ¿Cómo puedo reexpresar esto? ¿Cómo puedo ver esto de un poquito manera más sencilla? Pues voy a suponer que tengo 4 riesgos. Y estos 4 riesgos están serializados. Es decir, me importa si el riesgo 1, riesgo 2 y riesgo 3 y riesgo 4. ¿Cómo puedo empezar a agregarlos? Bueno, pues agrego riesgo 1 con riesgo 2. ¿Por qué? Porque son serializados. Los conocí así. Así me permito agregarlos de una manera más sencilla. Después agrego 2 con 3 y agrego 3 con 4. Ahí ya tengo mis cópulas par. Después paso a un segundo nivel, en donde un segundo nivel, ahora mis riesgos ya no van a ser mis riesgos como tal, sino ya van a ser mis funciones de distribución bivariadas, en donde cada uno de lo que se conoce como bordes o de las rayitas que conectaban cada uno de mis riesgos iniciales van a ser mis nuevos riesgos.
Entonces tengo mi cópula 1 y 2, mi cópula 2, 3 y mi cópula 3, 4. ¿Cómo agrego estas? Bueno, pues para agregar mi cópula 1, 2 con mi cópula 2, 3, sería lo mismo que si yo agregara mi riesgo 1 con mi riesgo 3, dado que ya conozco mi riesgo 2. De esta manera la puedo ver de forma bivariada. Pues tengo la cópula 1, 3, que depende de 2. Y de igual manera, mi cópula 2, 3 y mi cópula 3, 4 las agrego de esta manera. La distribución de 2, 4 que depende de 3. Y así me voy N veces. Un método secuencial, un método en forma de viña, que al final estoy simplificando mis 4 riesgos iniciales hasta tener 2 riesgos. 2 riesgos en donde al final a mí lo que más me podría causar incertidumbre es pues cómo interactúa lo de hace 80 años con lo de que está pasando el día de hoy, si lo veo de manera serializada, ¿no? Parece que mi riesgo 1 fue lo que pasó en 1990, mi riesgo 2 lo que pasó en el año 2000, mi riesgo 3 lo que pasó en el año 2010, y mi riesgo 4 lo que pasó en 2020. Obviamente que de manera temporal, lo que pasó en 2010 con lo que pasó en 2020 está más ligado que lo que pasó en 1990 con lo que pasó en 2020. Entonces, de esta manera, yo voy simplificando las estructuras de dependencia. Yo voy agregando las estructuras de dependencia conforme a lo que conozco. Y esta como que sería la idea intuitiva que hay detrás de Viñas. Obviamente hay ciertas restricciones. Yo cuando pasé de tener mi cópula 1, 3 condicionado a 2 y mi cópula 2, 4 condicionado a 3, no pude dar un salto, no me pude saltar lo que hay en medio. Es importante no saltarme lo que hay en medio. Al final, mi premisa es, voy conociendo o voy aceptando los riesgos que más conozco conforme a la estructura que yo planteé. Lo que les decía, ¿no? O sea, si yo conozco más que 2010 está más ligado con 2020, no me voy a saltar directamente desde 1990 hasta 2020. Voy a pasar por 2010. Entonces, hay ciertas restricciones que yo debo de cumplir. Aquí, tengo un segundo porque creo que ya me regresé. ¿Cuál es el método que se propone dentro de esta tesis? Pues primero, la primera duda es, yo ahorita lo dije de manera generalizada, estaba muy bien, se entendió, pero realmente, ¿cómo digo o cómo elijo quién es mi riesgo 1, quién es mi riesgo 2, quién es mi riesgo 3 y quién es mi riesgo 4? ¿Quién convive más entre sí? Accidentes personales con gastos médicos, autos con un seguro de vida, ¿quién convive más entre sí? Entonces, para elegir el orden que deben de llevar mis riesgos, lo primero que aplico es una medida de dependencia. Una medida de dependencia 2 a 2 de mis riesgos. Es decir, voy a calcular la medida de dependencia de mi riesgo 1 con riesgo 2, 3 y 4. Y así, de 3 con 1, 2 y 4. De 4 con 3, 1 y 2. Ahora, ya que yo elegí con base al tratado de Kendall quién va a ser mi riesgo 1, quién va a ser mi riesgo 2, quién va a ser mi riesgo 4, yo los voy a ordenar de esta manera. Entonces, ya que los ordené de esta manera, yo puedo elegir cuál es la cópula que se ajusta entre los riesgos 2 a 2. Ya que elegí cuál es la cópula que se ajusta entre los riesgos 2 a 2, por ejemplo, entre riesgo 1 y riesgo 2 puede ser una gaussiana, entre el riesgo 3 y el riesgo 4 puede ser una cópula Gumbel. Obviamente, cada una de las cópulas conlleva parámetros. Esos parámetros también son estimados dentro del modelo. Y al final es simplificar todas esas dependencias que existen en los riesgos 2 a 2 en distintas cópulas. Incluso puede haber cópulas de independencia. Puede decir que en algún momento 2 riesgos son totalmente independientes y entonces eso ya también lo tengo que marcar. ¿Cómo pruebo que esta estructura de dependencia es buena? ¿Cómo yo puedo tener una certidumbre de que al final mi agregación de riesgos fue buena? Es a través de modelos de selección. Estos modelos de selección son los métodos de Akaike.
Son los métodos que me permiten estimar mi función de máxima verosimilitud con base al número de parámetros en el A y C, y en el B y C a la base del número de parámetros K y el número de observaciones N. Entonces, es como la gran diferencia que existe entre estos dos métodos de selección. Al final, ¿a qué se aplica toda esta teoría, todo esto que planteé? Pues a cada uno de los distintos riesgos que puede estar asumiendo la compañía de seguros. Entonces tengo los riesgos, los puedo categorizar desde vida individual, vida grupo, accidentes personales grupo, gastos médicos y todo lo que conlleva daños, ¿no? Diversos misceláneos, automóviles, ya sea individual o flotilla. Al final yo quiero estimar una medida, bueno, una variable aleatoria de pérdida. ¿Cómo puedo afrontar esa variable aleatoria de pérdida? Es a través de un índice de severidad. Tengo mi monto total de siniestro entre la prima que he recibido. Ese es mi índice de severidad. Al final, dado el alcance del trabajo, ¿ves? Y como se tenía una limitante de datos, dentro de las ESAs que se utilizaron para ajustar este modelo, se planteó un umbral. ¿Por qué? Porque al final había datos que ajustaban previo a un umbral y después había datos que se ajustaban después de un umbral. Es decir, pérdidas catastróficas. Pérdidas catastróficas me rebasan un umbral y entonces esas tienen un comportamiento distinto a lo que tendrían mis pérdidas normales. En este caso voy a quedarme con mis pérdidas normales. No le voy a hacer caso a esas pérdidas catastróficas, que yo tendría que hacer otra aproximación de estas para medir cuál es la dependencia que existen entre estas pérdidas catastróficas. Después verificamos la dependencia de los datos vía el atado de Kendall y modelamos. Al final ya con datos, con datos de mercado, digamos que de los datos de mercado, la estructura de dependencia que se estaría reflejando sería esto. En donde yo tengo, por ejemplo, para gastos médicos individual, los riesgos que más se llegan a depender de esto serían los de vida, accidentes personales, realmente no me acuerdo, transportes, yo creo, y del otro lado sorprendía mucho que accidentes personales tuvieran una gran dependencia con distintos riesgos, ¿no? Pero pues también al final uno dice, bueno, dentro de cada uno de los diversos seguros siempre hay una cobertura de accidentes personales, entonces digamos que pues, suena intuitivo que tengan una gran dependencia con accidentes personales, ya sea una responsabilidad social o responsabilidad civil o gastos médicos o diversos misceláneos. Yo tengo una pregunta ahí. Sí. ¿Qué quiere decir que no exista una línea directa para conectar, por ejemplo, accidentes personales con VG? Accidentes personales con VG. Pues eso quiere decir que la dependencia que estaba o que me describirían crear una línea entre estas dos ya está explicada por las demás dependencias. Es decir, yo ya no tendría que explicar esa dependencia porque ya se explica en sí por las demás. Okay. Les digo algo, no puedo dejar de pensar cuando veo el modelo de Eric en un poco esta cuestión de heurística de la que nos platicaba el profe, ¿no? Puedo competir estos, elijo el mejor y no veo, o sea, porque aquí siento que se parecen un montón los modelos. Veo similitudes muy importantes entre las dos cosas. Ok, cuidado, tienes un mosquito. Problemas técnicos. Entonces, al final, ver esto, digamos, a todos nos causaba gran intriga, todos podíamos visualizar, todos podíamos plantear lo que había detrás de, pero al final el modelo es una super fórmula, ¿no? Entonces, al final, nosotros podíamos reescribir que toda la estructura de dependencia que existen entre los diversos riesgos de mercado se tendrían que escribir así. Tendríamos que ver
las dependencias que existen a pares y después ir agregando esos pares. Está bien, pues construye un grafo. Exacto. Muy bien. O sea, al final, el utilizar viñas me sirve para simplificar toda esta teoría a través de modelos gráficos. Y al final, bueno, creo que aquí ya no lo mencioné porque también pensé que me iba a rebasar un poco el tiempo, era, las viñas tienen distintas estructuras. Puedo conocer una de viña, en donde una de viña era la dependencia serial que les expliqué en un inicio, y una C viña, en donde una C viña lo que tiene con gran diferencia es que yo tengo un nodo maestro, voy a decir así. Un nodo del cual van a depender todos mis riesgos. Voy a decir, de este nodo es como el principal. Si yo estuviera en un salón de clases, el nodo principal sería el maestro. ¿Por qué? Porque es más fácil describir la relación que tiene cada uno de los alumnos con el maestro que la relación que van teniendo los alumnos en sí después el maestro. Pero uno elige la viña que va a utilizar a priori o la va entregando el algoritmo. Tendríamos justamente que ponerlos a prueba. O sea, al final tenemos 3 tipos de viña. Una viña general, que no depende de ningún nodo ni de manera serial. Una viña en donde tengo un nodo maestro y una viña en donde yo tengo una dependencia serial. De nuevo, ¿no? Como que el colegio se puso muy, mira, son argumentos, son algoritmos heurísticos, vamos a hacer esto, se necesita cierto feeling, ¿no? Para los dos para los dos trabajos que hemos conocido hasta ahora, se necesita este feeling importante por parte del usuario, ¿no? Sí, realmente un poco de conocimiento ayudaría bastante, pero si no se tiene un conocimiento en sí del fenómeno, realmente el modelo de selección implicaría un poquito más de costo computacional, pero al final podríamos obtener un resultado. Eso es, ok, listo. En esta parte, igual como mencionaba, ¿no? Accidentes personales era el que más brindaba, y la explicación aquí es, bueno, pues pareciera que todos los demás tipos de seguro tienen alguna cobertura de accidentes personales y por lo tanto todos tienen una gran dependencia con este seguro. Y de igual manera, yo podría expresar esto que vi de manera gráfica, de manera teórica. Y al final, lo que mencionaba, ¿no? Tengo distintos tipos de viñas. En la de viña no se planteó en este trabajo porque al final estaba utilizando datos de un solo año. Y la de viña me representa datos, o podría servirme para datos que tengan una dependencia temporal. Aquí nada más tenía un año, no tenía sentido hacer una de viña. Hubiera estado sesgado mi modelo. Entonces, por eso se hizo una R viña, en donde es una viña general y una C viña. ¿Cuál fue la que funcionó mejor? Pues la que tiene un IC más bajo. Entonces, tomando el objetivo que era calcular un bar al 99.5, pues al final yo podría decir que mi riesgo, que mi loss ratio al 99.5 sería un 0.9948, 0.9952 si veo alguna de estas estructuras. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que yo sí estoy viendo que los riesgos dependen de sí. Al final yo estoy bajando el riesgo de uno, que es estar multiplicando estos riesgos. Estos riesgos multiplicados me llevarían más allá de un 1. ¿Por qué? Porque son riesgos mayores a 1. Aquí cuando yo los agrego, capturo un bar al 99.5 menor a 1. Entonces, yo estoy capturando que podría, bajo un modelo de independencia, bajo no tener en cuenta la dependencia que existe entre los riesgos, una subestimación de mi requerimiento de capital técnico. Al final, toda esta idea fue para tratar de simplificar eso que me dice el anexo 37 y 638, de que existe una cúpula multivariada que puede agregar mis riesgos. Yo sé que existe una cúpula multivariada que puede agregar mis riesgos, pero mi pregunta como compañía de seguros es, ¿y cómo están agregados? ¿Qué me afecta más? Y eso es lo que trato o se trata de ver a través del trabajo.
Es decir, este árbol que me diga, mira, pues aquí fue el más importante, accidentes personales, entonces voy a darle un trato especial a este tipo de seguro. Pero eso no lo hace la legislación, o sea, el marco regulatorio dice, aquí te va la manera de evaluar cada riesgo y listo, ¿no? Exacto, o sea, la regulación al final me dice, es esto. Es esto ya, ¿no? No me da una interpretación. Esta clasificación es una novedad y es muy importante. Yo sigo pensando en que sí requiere un conocimiento a priori por parte de quien ejecuta el modelo, de quien utiliza el modelo, pues bastante. ¿No, creo que sí. Y ya al momento de querer ponerlo bastante en producción con datos reales, sí se necesitaría una gran sapiencia sobre lo que se está agregando para también no tener un sesgo implícito en el modelo. Pero digamos que al final sí me presenta una fotografía de lo que son mis datos en sí. Sí. Y ya teniendo una fotografía de lo que son mis datos en sí, entonces yo ya puedo decir, eso, sí suena, no suena razonable el tener esta fotografía que me permite tener una interpretación de mis riesgos. Sí. Y al final aquí les dejo un poquito de la bibliografía que se utilizó. Realmente el trabajo principal de esta nueva propuesta de Viñas viene por Joe, en donde está cómo agregar modelos multivariados, y desde luego la bibliografía primordial cuando se trata de ver teoría de cópulas, que es el Nelson. Entonces, si ustedes quieren tener una primera visión de cópulas, Nelson es como el primer libro que hay que visitar, y ya después podemos pasar a los siguientes. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna duda. No, una pregunta, me queda cuando vi el árbol, me queda la curiosidad si esto se parece o tiene algo que ver con los modelos de la metodología de ecuaciones estructurales, porque es muy parecido como lo analizan, tienen los nodos y van calculando las correlaciones entre las variables, que es algo muy semejante a lo que se está haciendo aquí. ¿Qué tan parecido es? Digamos que justamente lo parecido de aquí es que ambos partimos de la teoría de gráficas. Entonces, a partir de la teoría de gráficas tenemos nodos, tenemos bordes que nos permiten agregar nuestros comportamientos en sí. ¿Qué es lo que varía? Es cómo los agrego. Eso es a través de cópulas, y otros a través de correlaciones, voy a decir. Entonces, es ahí en donde empieza a partir las diferencias, en el cómo. Pero la visión es prácticamente la misma. Sí. Bastante. Sí. Yo tengo también una pregunta. Sí. Bueno, yo no he trabajado con cópulas y se va a notar en la pregunta que hago ahí. Pero, ¿cómo le haces para decidir cuál cópula es mejor? ¿Existe algún criterio de optimalidad ahí? Vamos a apelar a dos cosas. La primera, Scler me dice que existe una cópula única. Entonces, de manera teórica debería existir nada más una cópula que me agregue dos riesgos. Ahora, ya de manera práctica, encuentras que por pruebas de hipótesis hay distintas cópulas que me podrían ajustar. Entonces, con base a alguna prueba de hipótesis, yo puedo decir cuál es la que me da un mejor beneficio. O sea, un mejor ajuste. A un mejor ajuste. Yo tengo otra. Igual cuando trabajamos con las cópulas de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera y así, porque este es secuencial, como bien platicabas, igual no puedo dejar de pensar en cómo trabajamos la definición de las cadenas de Markov, porque eso es exactamente lo que está detrás de la cadena, del nombrecito, cadena de Markov. O sea, del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, y así nos la llevamos. El asunto es que si hubiera el caso, o sea, si al final lo que estoy haciendo, por ejemplo, en la cópula en la D cópula, si al final lo que estoy haciendo es que estoy trabajándolos de 2 a 2,
no puedo terminar por inferir que lo que pasa de manera secuencial por ejemplo, el primero al tercer riesgo, o del primero al cuarto, o del primero al quinto, o así. Es decir, con pasos de tamaño más grande que uno. Es lo mismo que lo que pasa con las cadenas de Markov, que al final lo que tenemos son procesos, o bien sus fotos, series de tiempo de un solo paso. Que al final estás recuperando, más allá de información de un paso basada en un solo número, estás recuperando toda una estructura de dependencia. Sí. Entonces, al recuperar toda una estructura, lo que te sirve de ir de un solo paso en un solo paso es poder visualizar cuál es esa estructura de dependencia. Eso es. Entonces, al estar visualizando cuál es esa estructura de dependencia, tienes que ir de un paso a un paso, porque ya visualizar en más de 2 dimensiones comienza a complicarse. Entonces, siempre es mejor voy de un paso para tener certidumbre de cómo es esa estructura de dependencia. Muy bien. Pues está muy padre. Están muy bonitos sus trabajos, son muy padres trabajos. No sé si hay alguna pregunta por parte de la bonita familia allá en casa. A ver, déjenme ver. Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, un poco de este trabajo, más que nada, yo tenía una duda de cómo se vería un seguro de multirriesgos al final de cuentas, porque posiblemente puedas entender un riesgo bajo una cierta cúpula, digamos la gaussiana, la de Clayton, pero cuando ya es multirriesgos, ¿no hay ahí alguna complicación de cómo verlo? Allá tomando más de 2 cúpulas que cada una explica un tipo de riesgo. Y es que justamente ahí el problema ya no sería, bueno, sería una limitación del planteamiento de la metodología, pero sería más el cómo estructurar tus datos, para así decir, cómo divido mi riesgo, y ya teniendo bien dividido mi riesgo es cómo lo estructuro, cómo lo agrego. Al final lo que responde es cómo depende un riesgo con otro, y cómo depende otro riesgo con otro, y al final cómo conviven todos estos riesgos juntos. Entonces ahí la pregunta sería, ¿cómo estructuro o cómo planteo este problema para ver cómo conviven los riesgos uno a uno? Va, sí. Muchas gracias. Vale. Muy bien. Entonces, vamos a dar un aplauso. Muchas gracias. Grandes trabajos. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Vic. Vamos a ceder la palabra primero a Elsa González como representante del Colegio Nacional de Actuarios. Ella es la vicepresidente del colegio. A ver, dejo de compartir. Sí, ¿cómo hago eso? Ok, dejar de compartir. Aquí está. Y bueno, para quien no la conoce, ahora. Lo que pasa es que es lo malo de que trabajamos con, ay, perdón, trato de no moverme mucho, de que trabajamos con esta camarita, ¿no? Entonces, miren, voy a voltear la cámara para que conozcan al profesor Víctor. Hola. Hola, profe. Te quito esto, te quito el disfraz. Eric Daniel. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Ok, y entonces vamos a dar la palabra a Elsa González, que es vicepresidente del Colegio Nacional de Actuarios. Entonces, por favor, Elsa. Pues algo muy breve porque ya la hora no nos permite, pero agradecerles mucho su trabajo. Es un primer esfuerzo que se hizo este año precisamente para invitar a más investigación, a la escritura de más documentos, a que haya más actuarios participando. Esperamos que en la próxima Casa CONAC, en 2 años, tengamos más papers, más documentos, más trabajos. Ya vieron que sí se puede.
muy interesantes. Lo de Cópula ha estado muy desarrollándose mucho, creemos que tiene un gran campo. Entonces, pues para invitar a toda la comunidad, esperarlos que empiecen, pueden empezar ya desde ahorita a escoger sus temas, y siempre va a ser muy grato para el Colegio de Actuarios pues tenerlos presentes, ¿no? Entonces, traemos aquí un reconocimiento para Eric. Te lo dejamos. Nuevamente, felicidades. Ya te habíamos felicitado allá en Casa Conac, pero nuevamente aquí le damos su certificado. Y también a Víctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y pues invitar a la comunidad, ¿verdad, Víctor? Sí. Muchísimas gracias. No, a ti, qué bueno que pudiste venir. Claro que sí. Y te vamos a dar también bueno, yo creo que se lo enviamos personalmente a él. Sí. Perfecto, claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad. El esfuerzo que están haciendo es loable. Pues un primer pasito. Muchas gracias a la Universidad de Anáhuac por, como siempre, cedernos sus instalaciones, poder hacer esto en conjunto. Y pues hay que promover la carrera, ¿no? Ha habido un cuestionamiento en los últimos años. Hemos visto mucho más pues científicos o gente yéndose a otras áreas, física, matemáticas, etcétera. Pero pues la actuaría es muy interesante, o sea, tiene muchos puntos, tiene donde desarrollarse. Hay que invitar, hay que buscar que nuevos estudiantes lleguen con nosotros, y este tipo de trabajos, este tipo de investigación, pues nos están invitando, ¿no? A hacerlo. Pues muchas gracias, Daniel, como siempre, por todo tu apoyo, toda tu tecnología. Ahora estoy usando tecnología de manos. Ok, pues muchas gracias, Elsa, vicepresidente del colegio. Lulu, nuestra anfitriona. Nos encantaron los trabajos, la verdad, bastante interesantes, me encantó escucharlos. Y ya saben que esta es su casa, y como comentabas, sí hay que buscar mucho más estudiantes y que busquen de veras ese perfil de investigar, Sí, y relacionado también a todo lo que es actuaría tradicional de seguros. Por ejemplo, a mí me encantó el de mortalidad, luego ya es un desdén, a veces un desdeño, ¿no? Y para los que estamos en todo pues, lo que es el mercado de seguros, pues luego vemos que no hay interés, ¿no? Y realmente es muy, muy interesante. Felicidades nuevamente, y pues vamos para adelante. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Lulú. Y por supuesto, nuestros ganadores. Gracias, Vic. Gracias, Eric. Y pues gracias a todos ustedes que están allá conectados. Nos vemos en la próxima jornada de actualización en el mes de diciembre. Hasta luego.